representante de la provincia de Azuay por Alianza País, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Código Orgánico Penal Integral, las motivaciones que nos hacían mantener en el ámbito administrativo las infracciones relacionadas a los derechos de propiedad intelectual, y una de esas motivaciones era reconocer en el derecho penal el principio de última razón, la última ratio, o el principio de mínima intervención en materia penal. Eso de acuerdo al artículo 17 del mismo Código Orgánico Integral Penal, en donde se establece que se considerarán exclusivamente infracciones penales las tipificadas en ese código. Sin embargo, ahora cuando estamos haciendo esta reforma en donde se han discutido diferentes temas, no únicamente los relacionados con propiedad intelectual, recordar y preguntar más bien, si es que, porque se han referido aquí al tema de la mala práctica profesional, que es muy amplia y es abierta. No está establecido como antes en el Código Penal la mala práctica médica, en donde específicamente se mencionaba a los profesionales de la medicina, como por ejemplo a médicos, a obstetrices, a enfermeras. El código anterior les mencionaba a ellos como las posibles personas infractoras en los delitos de mala práctica médica. Hoy no es así. Hoy la ley, el Código Penal habla de mala práctica profesional, y sobre eso sería importante, si es que acaso porque alguien mencionaba de este tema como uno de los imperfectos, naturalmente ningún código se puede considerar perfecto, pero como que esta tipificación de la mala práctica profesional sería la que debe en algún momento corregirse, dado el enorme problema que está dándose en el Ecuador. Quisiera consultar si es que alguien sabe si es que existen sentenciados por mala práctica profesional. Así que, de gana escandalizar, presidente, importante reconocer, tener establecido en la ley. En algún momento hay que pensar también en los pacientes y también en los clientes, no únicamente en los profesionales, que están cubiertos, salvo en algunas excepciones cuando se establece lo que dice el Código Penal Integral. Pero de otro lado, y ya volviendo al tema de lo que se conoce como piratería, presidenta, importante en el debate recalcar cuáles son las causas o cuáles son los orígenes de la piratería. ¿Por qué existe la piratería? Y en eso la UNESCO, no es un criterio de la Comisión, no es un tema del gobierno, ni mucho menos. La UNESCO ha establecido que entre las varias causas de la piratería es la alta demanda de bienes culturales, el elevado precio que se tiene que pagar por esos bienes culturales, la dificultad de acceder a esos bienes culturales. La gente quiere música, quiere canciones, la gente tiene derecho al arte, a la cultura, a los libros, al cine, pero es imposible pensar en ese acceso si los bienes se mantienen con tan elevados precios y las dificultades en el acceso obligan a que algunas personas sean la mayor parte de los que no tienen posibilidades de acceder al mundo de la cultura, de acceder a un libro, de acceder al buen cine, de acceder a tener una buena película o una buena canción. Por eso es que ante esta problemática parecería que existe una disyuntiva derivada entre las contradicciones que se podrían dar entre los derechos de autor que se reconocen en el artículo 66, numeral 26 de la Constitución. Se garantizará el derecho a la propiedad en todas sus formas, es lo que dice, frente al derecho al trabajo que dice el artículo 33 de la Constitución. El trabajo es un derecho y un deber social, y el derecho a la información, porque eso también es importante reconocerlo, frente a lo que se llamarían los derechos de autor. Pero estos derechos no están opuestos, presidenta. En la dinámica que nos ocupa, tendríamos que esforzarnos para que coexistan de manera armónica. Y eso este gobierno sí ha logrado, y voy a mencionar una de las iniciativas, la que se llama Proyecto de Legalización y Regularización del Comercio de Música y Películas a través de medios digitales, CDs y DVDs, que nació con este gobierno en el año 2009, un esfuerzo inmenso que sin duda logró un equilibrio en procura del acceso legal a la cultura a través de un reconocimiento para los creadores intelectuales ecuatorianos. Esas iniciativas las tuvo presente el gobierno de la Revolución Ciudadana.
El IEPI, a través de estos procesos, creó canales de comercialización de gran alcance. La película ecuatoriana A tus espaldas, una muy linda, muy buena película ecuatoriana que fue licenciada, ha vendido más de 75,000 copias autorizadas y por primera vez una película ecuatoriana fue producida en formato Blu-ray. A partir de esta experiencia, las licencias se han ido multiplicando, no han retrocedido, no han aminorado, se han multiplicado. Y en la actualidad, los titulares de derechos de las obras audiovisuales miran el mercado del DVD como un espacio en el cual se puede distribuir de manera legal un producto y con ello pues promover el acceso legal a la cultura, tan necesario para todos los ecuatorianos, tan necesario como derecho para todas las personas. Pero se ha mencionado el tema del Consejo de los aspectos relacionados con derechos de propiedad intelectual. Allí vale mencionar, y para que la Comisión lo tenga presente, el artículo 61 no le exigen al Ecuador el establecimiento de penas privativas de libertad. El artículo 61 manifiesta que los miembros establecerán procedimientos y sanciones penales, pero que los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión o, que así se puede en inglés mencionar, o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. En consecuencia, no estamos obligados a incorporar ambos esquemas sancionatorios, tanto más teniendo presente las condiciones, las circunstancias del Ecuador, el número de personas que encuentran en este tema de reproducción sin licencia de películas o de música, encuentran allí su sustento. Estamos hablando también de la pervivencia de fuentes de sustento, de trabajo de miles, de cientos de miles, añadía Marcela Guiñaga, de cientos de miles de ecuatorianos que no pueden quedarse desprotegidos cuando hay una salida que viene de las mismas ATIC. Finalmente, Presidenta, recordar, a nadie le interesa la defensa de las grandes mafias de la piratería. Probablemente las sanciones, las multas, las penas de carácter pecuniario tendrán la posibilidad de establecer o de graduar, como hicimos en algún otro de los capítulos del mismo Código Penal Integral, graduar las penas dependiendo de también la gravedad o del tamaño del negocio que esté produciendo o reproduciendo copias. Pero no puede ser la pena privativa de libertad la sanción que establezca una reformatoria al Código Penal Integral, cuando el Código ha sido muy claro en reconocer aquello que la Constitución estableció y que es la mínima intervención. El derecho penal, dejémoslo en su mínima intervención para proteger aquellos bienes jurídicos que no son los de la propiedad intelectual, que no son los de la vida o la muerte, y más bien cuando encontramos otras salidas que no sean las penas privativas de libertad, estamos reconociendo también algo que es básico y que es fundamental teniendo las condiciones actuales del Ecuador. La gente merece tener acceso a cultura. La cultura cuesta mucho, es demasiado caro. Tenemos que encontrar salidas para que la gente acceda a la cultura y tenemos que tener presente los miles de ecuatorianos que encuentran en esas copias Tiene un minuto, asambleísta. Por fuera de la ley o por fuera de las licencias, también sus trabajos dignos, que no pueden ser resignados en función de lo que dice el Consejo de las ATIC. Muchas gracias, Presidenta.